Bienvenidos una semana más a su encuentro con la historia, con sus secretos, su pasado perdido. Hoy vamos a comenzar con una civilización misteriosa, otra más, perdida en las páginas del tiempo. Sin embargo, esta no se encuentra en Sudamérica o el Pacífico, donde no paran por suerte de hallarse restos de un pasado que apenas conocemos. Esta maravilla se encuentra en un lugar del que apenas se conoce su pasado más allá de unos pocos siglos. Empezamos otro Enigmas de la Historia. A finales del siglo XIX, unos exploradores descubrieron en Mesa Verde, Estados Unidos, una serie de yacimientos asombrosos. Se trataba del legado de los Anasazi, un pueblo indígena desaparecido misteriosamente hacía bastante tiempo. La civilización de los Anasazis desapareció completamente antes de que Colón pisara América en 1492. Se ignora, ya que no hay pruebas escritas, con qué nombre se designaban ellos a sí mismos. El término Anasazi es solo el nombre que le dan los indios navajos contemporáneos al antiguo pueblo constructor de ciudades. La palabra Anasazi significa antiguos enemigos, aunque étnicamente es posible que ni siquiera estuvieran relacionados con los navajos. No obstante, dada la ausencia de documentos escritos y la limitación de los conocimientos actuales, no es posible probar ninguna de dichas hipótesis, lo que convierte a los Anasazis en un completo enigma. El 18 de diciembre de 1888, un ranchero del suroeste de Estados Unidos, llamado Richard Wetherell, conducía su ganado a través de la región de Mesa Verde, en Colorado. Se separó de sus compañeros para buscar unas reses perdidas, y junto con su cuñado y un nativo de la tribu Ute, cabalgó hasta un punto en el que la meseta se rasgaba convirtiéndose en un afilado acantilado, desde el que sin bajarse del caballo pudo contemplar un impresionante cañón. El sol a esas horas acariciaba sutilmente el acantilado, creando un espejismo radiante, casi mágico, y frente a ellos, algo tan hermoso como desconcertante, una ciudad casi espectral. Olvidándose del ganado, bajaron lentamente el barranco atraídos irremediablemente por la visión. Desmontaron y contemplaron atónitos el sublime poblado de Arenisca. En un asombroso silencio recorrieron sus edificios, almacenaron algunos objetos y volvieron al rancho, habiendo bautizado su descubrimiento como Cliff Palace, traducción al inglés de El Palacio del Acantilado. Los Anasazis escogían lugares excepcionales para instalarse. Varios pueblos se sitúan bajo impresionantes acantilados. La orientación de los pueblos protege de la lluvia y la nieve en invierno y de los mayores calores del verano. Además, presentan la ventaja de ser una protección natural frente a los ataques enemigos. Los muros de las casas están hechos con una especie de adobe llamado jacal, aplicados a unas rejillas hechas de madera. Las construcciones mejor conservadas tenían una estructura de piedra unida por mortero. También conocían el ladrillo cocido. En distintos pueblos, ciertas casas guardan huellas de pintura decorativa sobre un revestimiento de yeso, arcilla o directamente sobre el adobe. El tejado estaba recubierto por capas de arcilla y ramas mantenidas por troncos. Las casas inicialmente tenían un solo nivel, pero podían elevarse hasta en 2 pisos suplementarios. Varias habitaciones rectangulares en la planta baja estaban reservadas al almacenamiento del alimento. La vida diaria se realizaba sobre todo en las terrazas de estas viviendas. Los hombres tejían el algodón para hacer mantas y camisas. Usaban otras fibras vegetales como la yuca y pieles o cueros para sus ropas.
Llevaban sandalias y mocasines y probablemente zapatos adaptados a los periodos invernales. Las joyas eran corrientes, collares, pendientes, brazaletes, brochas y peines de madera, hueso, coral o azabache o en piedras como la turquesa. Incluso se han encontrado instrumentos musicales, flauta de hueso. Los Anasazis dejaron numerosos petroglifos en los acantilados del desierto norteamericano en Grés. Se trata de dibujos más o menos estilizados, grabados en las paredes de los cañones. Algunos de esos dibujos están pintados en la roca. Pueden estar solos o cubrir varios metros cuadrados. Los dibujos pueden superponerse durante periodos muy largos, por lo que petroglifos muy antiguos pueden estar entremezclados con otros del siglo XIX. Los arqueólogos solo pueden elaborar hipótesis sobre su significado. Los dibujos representan animales cazados. Algunos pueden representar mapas rudimentarios para indicar lugares importantes, fuentes, pueblos. En otros figuran cereales para simbolizar una buena cosecha. Hay dibujos que representan una familia o grupo de humanos, así como escenas de baile. También se hallan espirales de hasta 75 centímetros de diámetro que podrían evocar el movimiento del sol o el tiempo que pasa. Quizá un tipo de calendario ritual. Los Anasazis adquirieron la proeza de edificar en lugares inaccesibles, sin fuerza animal ni herramientas metálicas. Las grandes casas de cañón del Chaco necesitaron para su construcción millones de bloques de grés y miles de vigas. En realidad, las ruinas de Mesa Verde eran ya conocidas. En los años 1873 y 1874, tanto el geólogo John Moss como el fotógrafo William Henry Jackson inspeccionaron el lugar, y en 1875 otro geólogo, William Holmes, realizó un informe para que el gobierno investigara o hiciera un estudio arqueológico de la zona. Pero fue el ranchero Wetherill el primero en intuir la gran importancia del yacimiento. Tras su primer encuentro con las ruinas, Wetherill regresó al poblado, decidió investigar todo sobre ellas. Preguntó a los habitantes más antiguos de aquellas tierras, que eran los navajos, y estos le aseguraron que el palacio del acantilado estuvo habitado por los Anasazi, como hemos dicho antes, que era el término en lengua navaja que significa enemigo antiguo, un pueblo que había desaparecido misteriosamente hacía mucho tiempo. Wetherill contactó con la institución Smithsonian en el año 1889 para que le asesorase un poco, y 4 años después organizó una expedición para explorar todas las ruinas similares a las de Cliff Palace. Entonces entró en escena el segundo protagonista del descubrimiento de Mesa Verde, Gustav Nordenskiöld, un investigador y botánico sueco que estaba haciendo un viaje alrededor del mundo cuando en 1891, al recalar en Estados Unidos, tuvo noticia del hallazgo de Wetherill en Colorado. Nordenskiöld, y perdonen el apellido, decidió trasladarse al lugar y convenció a Wetherill de que le permitiera trabajar con él. Estudió por primera vez las ruinas de Mesa Verde de forma sistemática y en 1893 publicó el primer libro científico sobre Cliff Palace. Los habitantes del acantilado de Mesa Verde, donde escribía las construcciones, los objetos y los petroglifos que decoraban las paredes. También formuló una hipótesis sobre la identidad de los desconocidos moradores de los acantilados. Según él, los Anasazis fueron los antepasados de los actuales pueblos indios. Las investigaciones posteriores en parte han confirmado la teoría del investigador sueco, y hoy sabemos que los Anasazi, un pueblo de cazadores-recolectores, vivieron desde el siglo II a.C. en una amplia zona de los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. Ya a partir del siglo IX, más o menos, empezaron a construir en la zona del Cañón del Chaco las llamadas casas grandes, en unos complejos de hasta 800 habitaciones que servían de centro ceremonial. Y en el siglo XIII, grupos de Anasazi se instalaron en puntos estratégicamente protegidos, como Cliff Palace en Mesa Verde, antes ya de protagonizar una emigración que los llevaría a las zonas de asentamiento definitivo de los pueblos en el estado de Nuevo México. Wetherill murió a principios del siglo XX, abatido a tiros por un indio navajo, pues a causa de una disputa por un caballo robado. Se ha reñido, ha habido mucha polémica sobre su actuación como arqueólogo aficionado, sobre todo pues entre las élites de la arqueología, como pasa siempre.
Pero es de justicia reconocer que gracias a su trabajo, a su tenacidad, pues gran número de piezas ha permanecido reunidas y no han desaparecido o han sido robadas, por lo que su nombre ha quedado unido firmemente al Parque Nacional de Mesa Verde. El porqué de su desaparición nunca lo sabremos. Pues, al final las civilizaciones acaban desapareciendo pues, por un colapso de la Tierra, quizá la necesidad de expandirse a otros terrenos mayores, con más posibilidades, o tal vez desaparecieron sin más, dejando grabado en cada piedra un halo de misterio. Bien, pues ya estamos una semana más en la sección de nuestro compañero Antonio Checa. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, querido Roberto. Bueno, estamos en fechas de Todos los Santos, muy marcadas en nuestra tradición. Bueno, cada canal lo emitirá, pero aproximadamente calculamos que más o menos la mayoría estarán en esas fechas, sí, una semana después o dos. Sí. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Perfecto. Aquí en Historias de la Gente. Muy Muy bien, pues nada, vamos a hablar pues de una fiesta que todavía sigue siendo muy significativa y una fiesta que además ha marcado muchísimo nuestra tradición popular, muchísimo nuestra historia, y que creo que hay que explicarla un poco, cómo nos llegó a nosotros la tradición que nos llegó. Entonces, cuando hablamos de la fiesta de los santos, se suele confundir dos fiestas, que es la fiesta de Todos los Santos, que es la del 1 de noviembre, y la fiesta del 2 de noviembre, que es la fiesta de los fieles difuntos. ¿En qué se diferencian? Todos los Santos es la fiesta en la cual pues se venera a los santos que están en el cielo, estén o no estén canonizados, por eso es Todos los Santos, y la fiesta de los fieles difuntos es la fiesta en la cual está dedicada a las ánimas del purgatorio, a las cuales vamos a dedicar casi este programa. ¿Quiénes eran las ánimas del purgatorio? Pues eran aquellos que habían muerto, aquellos que habían finado, pero habían pecado, tenían pecados que purgar, culpas por las que pasar penas. Entonces es por eso por lo que la teología que en España hemos heredado, que es la teología católica y la teología cristiana occidental medieval, pues existió el purgatorio, un espacio en el cual cuando tú morías tenías que ir para purgarte tus penas, tus pecados, y en un momento determinado entrar en la gloria. Sí, tengo aquí la definición de la RAE, ¿no? Estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. Efectivamente, porque claro, tú piensas una cosa, tú en la teología tradicional, en la religiosidad tradicional, tú cuando mueres, pues aparece el arcángel San Miguel. Entonces, el arcángel San Miguel viene con una balanza y te pesa tu alma. Y según las obras buenas, las obras malas, tendrás tantos años de purgatorio o no tendrás ninguno. Lo que pasa es que santos hay muy pocos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? San Miguel Arcángel, que aquí le tenemos con la balanza, pesará nuestra alma y pues nos dirá cuántos años de purgatorio, cuánto tiempo de purgatorio tenemos que tener. O sea, ¿hay más purgatorio para más gente de lo que parece o qué? Hombre, hay una frase del Evangelio que dice que el justo peca 7 veces al día. Si tú te consideras justo, sepas que algo tendrás. Pero en todo caso, el purgatorio era una tradición que muy viva, muy actuante, que además aparecía mucho en la prédica, y aparecía en la prédica católica, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el mundo protestante, esto es algo que a la gente le choca mucho, porque todas las fiestas de Halloween las hemos recibido, el Halloween actual lo hemos recibido del mundo protestante. Y dice, sí, pero es que en el mundo protestante no practicaban la fiesta de Todos los Santos, practicaban otras cosas. Lutero no creía en estas cosas. En rezarle a los muertos. No creía en rezarle a los muertos. La cuestión del purgatorio es que se creía que era un espacio temporal que los vivos podían acortar dedicándoles misas y oraciones a los muertos. Y esto generó toda una serie de instituciones de las que vamos a hablar y de prácticas culturales que todavía están presentes en nuestro folclore y que todavía están presentes en nuestra realidad. Sin embargo, en el mundo protestante se creía, Lutero decía, rezar a los muertos no tiene sentido, en el mundo católico sí. Y a raíz de la Contrarreforma y para diferenciarse del mundo protestante, pues todo esto se potenció muchísimo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Bueno, y aunque ahora parece que Halloween ha ganado la batalla, pero ¿qué consecuencias tuvo este culto, esta creencia? Pues por ejemplo, la creencia de que
todo el mundo iba a ir al purgatorio y que lo mejor que se podía hacer por las ánimas era sencillamente ayudarlas, dar las misas, etcétera, etcétera, hizo dos cosas. Por un lado, a nivel colectivo, hizo que surgiera gente como esta. Esto que tenemos aquí, que nos puede llamar mucho la atención, esto es una cofradía de ánimas. ¿En qué consistía esta gente? Esta gente era gente que salía en época temporada del año, iba por las calles del pueblo, iban por los pueblos, iban por las casas y pedían para las benditas ánimas del purgatorio cantando una canción o sin cantarla. En cada pueblo se hacía de forma distinta. Si te das cuenta, solían llevar motivos que hacían referencias a la muerte, ¿de acuerdo? La calavera, los dos huesos cruzados y unos cestos o canastos en los cuales la gente les iba dando cosas. Estas cosas luego, después de la misa, se subastaban. Y con esa subasta, pues, sencillamente se pagaban misas para las ánimas del purgatorio. Esto es la cuadrilla de ánimas o compañía de ánimas, que de muchas maneras se les podía llamar, que de Fuente el Espino de Moya. Un animero, ¿de acuerdo? Y con el animero, fijaos una cosa, este hombre, por devoción a las ánimas... Lleva una campana, ¿no? Correcto, lleva una campana, va llamando por las puertas mientras que hace una canción o hace una copla, y en el cesto, pues va cogiendo lo que la gente buenamente le da. ¿Qué puede ser? Cualquier cosa. Tú ten en cuenta que estamos hablando de épocas de escasez, épocas de miseria, épocas en las cuales mucha gente no tenía realmente mucho dinero. Pero entonces decían, mira, por las ánimas del purgatorio, ¿qué te puedo dar? Pues te puedo dar un trozo de jamón, te puedo dar unas avellanas, te puedo dar unas patatas, te puedo dar esto. Y luego, después de la misa, se subastaba y ya te digo que con lo que se obtenía se pagaban misas. Esto en una institución colectiva, pero también la gente cuando moría, en su testamento dejaba ordenadas misas, todas las misas que podía, ¿de acuerdo? Entonces, con esas misas... O sea, que ese es el sentido de las misas a los difuntos. Efectivamente, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pero se pensaba que con esas misas ayudabas al alma que estaba en el purgatorio a salir antes... Avanzar más rápido. Correcto, a salir antes, a ir más antes, y luego aparte se producía un fenómeno, una especie de rueda positiva, y es que cuando el alma ya salía del purgatorio e iba a la gloria, se convertía en un intercesor tuyo. ¿Por qué? Porque tú la habías ayudado. Habías invertido ya. Efectivamente, habías invertido en esto. Por ejemplo, las canciones de ánimas que iban cantando esta gente, pues eran muy significativas, ¿no? Por las ánimas benditas venimos a rogar, piensa que por tu padre a lo mejor lo vas a dar. ¿Por qué? Tu padre ha muerto, tu padre probablemente esté en el purgatorio, a lo mejor la limosna que nos estás dando es para tu padre, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, había también, decían, a las ánimas benditas venimos a socorrer, etcétera, etcétera. Este cuadro que tenemos aquí, yo le tengo mucho cariño. Este cuadro, pues, es un cuadro de ánimas y representa esta imagen. Por un lado, los que están en el purgatorio penando, ¿de acuerdo? Están en el purgatorio penando. Luego están las ánimas que ya empiezan a ir hacia el paraíso. Y observa que, por ejemplo, hay uno que está ardiendo y que le está cogiendo un ángel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Es ya un ánima del purgatorio que va a salir del purgatorio, ha purificado sus pecados. Lugar, en teoría, como físico. Claro, aquí ya entramos en la teología, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué te diría un teólogo del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII? Pues sí, que es un lugar físico. Un teólogo actual no te lo diría. No. ¿De acuerdo? De hecho, no sé quién dijo que no existía. Sí, a ver, sobre esto lo que ocurre es que hubo noticias de prensa. Sí, ¿no? Benedicto XVI, en algún momento determinado, hizo algunas afirmaciones, más que nada sobre el limbo, también sobre el purgatorio, pero eso ya se nos escapa, porque nosotros hablamos de historia y de los siglos XVI, XVII y hablamos XVIII. de un teólogo brutal, además. Claro, hombre. Ratzinger era un teólogo brutal. Efectivamente. Hoy día lo que se dice del purgatorio es que es donde están las ánimas, las almas, que no se consideran todavía capacitadas para presentarse ante Dios. En todo caso, pues ya te digo, y pues la costumbre es que tú en tu testamento dejaras todas las misas que pudieras, ¿de acuerdo? Para conseguir salir. Esta foto que tenemos aquí ahora es una de las compañías de ánimas que quedan vivas y es la compañía de ánimas de Gascueña. Esta gente sale 4 veces al año, recorren el pueblo,
Estos además tienen una característica curiosa, y es que, fíjate tú, que van con armas y además van con capa española. Esta gente recorre 4 veces al año el pueblo, como digo, se van parando en las casas, dicen, ¿quieres dar algo por las benditas ánimas? Y dicen, pues sí, quiero dar por las ánimas de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi hermano, tal. Y si no quieres decir ninguna persona en concreto, dice, pues por la intención, y se reza por las ánimas en su conjunto, ¿de acuerdo? Es impresionante porque es una cofradía que está viva y está documentada desde hace 300 años, tiene además bastante documentación, y en febrero además hacen una cosa que se llama el cambio de mandos. La mujer que tenemos enfrente es la capitana. Aquí, como es una compañía soldadesca, es la capitana, es la que manda en la compañía. Se hace un cambio de mandos, luego tendremos una foto, porque claro, ver también la ceremonia del cambio de mandos es impresionante, porque te crees literalmente que estás hace 200, 300 años. Es una imagen curiosísima. Bonito. Y bueno, volvemos a lo de siempre. ¿Y quien no tiene dinero, qué? Quien no tiene dinero tiene la ventaja de que existen todas estas compañías, toda esta gente que reza por las benditas ánimas del purgatorio, que rezan en general por todos. Ahora bien, qué duda cabe que el que tenía dinero pues tenía cierta ventaja. Esto es una de las cosas que más se criticaba, ¿de acuerdo? Así tienes. Esta foto es la foto de la ceremonia de cambio de ánimas. Y ya te digo que es algo realmente impresionante, porque a mí es una imagen, yo cuando la vi la primera vez, no cambio de ánimas, cambio de mandos de la hermandad, perdón. Cambio de mandos de la hermandad, porque es que literalmente te sientes que estás en una imagen de hace 200, 300 años. Has preguntado por el tema del dinero. Hubo un juicio, como a ti te gusta el tema de Inquisición, te traigo una historia de Inquisición ¿sí? Precisamente, y hubo varios, porque claro, esto era una prédica que los sacerdotes no paraban de decir, los sacerdotes no paraban de propiciar, y bueno, había gente que de todas formas no lo creía, y algunos eran tan insensatos que lo decían. Entonces hubo un caso en Buciegas, mi pueblo, que el hombre pues fue tan insensato que a la salida de misa decir que él no iba a dar ni una sola misa cuando se muriese, que eso no beneficiaba a las ánimas, etcétera, etcétera. Entonces los vecinos del pueblo dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Eso va contra la fe. Y dijo, nada, yo lo que Dios quiere es otras cosas, lo que Dios quiere es amar la verdad, y yo no creo que porque digamos muchas misas vaya a salir alma antes del purgatorio, eso es absurdo. Resultado, a la Inquisición. Fue a la Inquisición, ahí ya la Inquisición, con él sí que no se andaron con chiquitas, sí, porque era un tema ya más de fe. Era ya un tema de fe, y también no nos engañemos, era un tema de dinero. Estaba contra una de las líneas de flotación de las líneas de ingresos más importantes que tenían. Entonces, yo ahí, si me permite, vamos a hacer un pequeño excurso. Sí. En Gascueña, una de las cosas que dan a la gente, cuando vas por como se puede dar cualquier cosa, hay quien da dinero y hay quien da cosas, pues muchas veces hay gente que hace rosquillas artesanas, y estas rosquillas se subastan también. Entonces, y estaban muy ricas, debo decir. Bien pintadas, tienen pinta. Entonces, ¿qué le pasó a nuestro pobre molinero? Que dijo que él no iba a dar misas. Pues nada, fue detenido, se estuvo un tiempo encerrado en los calabozos de la Inquisición, no quería reconocer que había dicho eso, fue sometido a tortura, también al mismo tiempo se recogieron testimonios en el pueblo. También es cierto que según iban viendo los inquisidores se daban cuenta que es que sencillamente era un hombre que era muy conflictivo de por sí y que se había pegado con medio pueblo, y sencillamente en un momento determinado dijeron, bueno, digamos que tú consideras que hay que pagar misas para que si las misas ayudan a la salvación del alma, ¿sí o no? Sí, después de todo lo que había pasado. Después del martirio. Efectivamente, el pobre hombre, pues, y con eso ya la Inquisición le puso una pena de destierro, una serie de multas, y ya con eso salió. Y él no se vuelva a repetir. Y que no se vuelva a repetir, correcto. Esto además, hay más casos en los cuales gente que negaba esto, pues se encontraba con una denuncia ante la Inquisición y una condena. Las compañías, las cofradías de ánimas solían desfilar con cosas como estas tan bonitas. Me interesa mucho, la verdad, el tema de las cofradías. Pues mira, esto es un pendón de ánimas. Casi todos tienen la misma mecánica, el mismo tal. Tenemos a la Virgen del Carmen y a la gente que está penando en el purgatorio, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que sencillamente la Virgen del Carmen, que es la gran intercesora,
lo que hace es ir poco a poco sacando a las Elevando ánimas almas. del purgatorio, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver otro pendón. Pero hay muchas cofradías, ¿no?, destinadas a este culto. Muchísimas. Prácticamente, tú piensas que era algo que estaba muy interiorizado y era algo que además que se predicaba mucho por parte de la Iglesia. Por un lado, por creencia, es decir, efectivamente, cuanto más se rece por las ánimas del purgatorio y cuantas más misas se le dé, antes irán al cielo. También por interés, cuantas más Sí, por misas... conveniencia. Efectivamente, cuantas más misas mejor. Hay muchas cofradías y algunas de ellas tienen una evolución realmente curiosa. Estos son los animeros de Murcia, animeros de ánima, ¿de acuerdo? No de animación. Mira, buen chiste, porque esto es en lo que se está convirtiendo hoy día. Sí, ¿no? Es decir, las compañías y cofradías de ánimas de Murcia, al final acabaron como salían a tocar y a cantar, y cantaban y tocaban, mientras que hacían su ronda por los pueblos pidiendo la limosna, pues al final acabaron convirtiéndose muchas de ellas en agrupaciones musicales que tienen tema profano y tema religioso. Aquí están por el pueblo pues pidiendo para las ánimas, pero yo invito a todo el mundo que tiene YouTube, hoy día en YouTube es una maravilla, invito de verdad a que se pongan a mirar música de las cuadrillas de Murcia, que escuchen una malagueña, que escuchen un fandango, que escuchen una torra. Es música alegre, es música festiva, es una música increíblemente bella. Y también los cantos de ánimas y los auroros te estremecen, porque es bastante impresionante. ¿Qué ha pasado con las cofradías de ánimas? Sobreviven, pero sobreviven muy espaciadas. Es decir, empezaron a recibir varios golpes. Un primer golpe importante fue a principios del siglo XIX, cuando se hace la primera imagen de la primera desamortización. Y ahí lo que se dispone es que toda una serie de bienes que tenía la Iglesia pasen al Estado, que es la desamortización de Godoy. ¿Ahí qué ocurre? Pues que estas cofradías de ánimas que tenían cierto patrimonio, porque la gente en su testamento muchas veces dejaba, este es don Juan, luego hablaremos de él porque también tiene relación. Sí. Mucha gente en sus testamentos no solo dejaba misas, sino que también dejaba donativos a las compañías de ánimas. Pues mira, esta fanega de tierra para la compañía de ánimas, este corral para la compañía de ánimas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ahí todos esos bienes fueron entregados al Estado y el Estado devolvió deuda pública. Como el Estado en el siglo XIX literalmente estaba quebrado, pues al final esa deuda pública no valía nada y esas cofradías fueron desapareciendo. También por la secularización, fue algo en lo cual cada vez la prédica de las ánimas fue yendo a menos. La secularización actual pues también ha ido a menos y entonces sobreviven cofradías de ánimas y algunas de las que sobreviven siguen saliendo a pedir por las ánimas, pero ya no pagan misas para el purgatorio, sino que por ejemplo directamente lo dan a Cáritas o para otros fines benéficos. Eso te iba a decir, tú te has encontrado alguna, ¿no? Ya actualmente viva. La de actualmente Gascueña se maneja. La de Gascueña sigue viva y con bastante fuerza, porque todos los años salen. Y luego aparte ya te digo, Murcia también con bastante fuerza. Lo que ocurre es que Murcia ya se ha convertido mucho en folclore. También te encuentras cofradías de ánimas, que todavía gente que sigue saliendo para pedir por las ánimas en prácticamente casi todo el territorio nacional, pero ya son núcleos aislados. No es como antes, que prácticamente en todo pueblo había una compañía o cofradía de ánimas. Eso ha desaparecido. Sigue existiendo evidentemente el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que realmente los celebramos fusionándolos en uno, yendo a los cementerios, yendo a rezar por las ánimas, por nuestros muertos, y aunque cada vez se olvida más este tema de las ánimas y del purgatorio como una forma de recordar a las ánimas, personas fallecidas, a nuestras personas queridas. Hombre, que me parece un tema brutal, del que desconocía bastante. Claro. Y aquí pues he querido sacar a don Juan Tenorio. A ver, aquí al más de un espectador va a decir, ¿y qué tiene que ver don Juan Tenorio con las ánimas? ¿Sabes qué es la primera obra de teatro a la que fui? ¿La primera? Don Juan Tenorio, pues la primera que vi en mi vida. Pues nada, hombre, es que es la obra más representada del teatro español. O sea, con eso está dicho a mí todo. Me impresionó muchísimo. Sí. O sea, había estudiado el libro en el colegio, como todo el mundo, pero ya sabes que lo estudias de aquella manera, deprisa y corriendo, porque además creo recordar que pillaba ya cerca las vacaciones de verano, así que estábamos como locos.
Y me atrajo mucho ir a ver la obra y me impresionó. Además era una obra aficionada en un centro cultural en Villaverde, el Centro Cultural de Villaverde. Y bueno, el actor me impresionó muchísimo, muchísimo. Ya no solo el texto, sino la declamación, cómo lo leía, cómo hablaba. Es que da mucho juego. Bueno, me pareció maravilloso. Es que el Don Juan da muchísimo juego. Esa manera de proyectar, a partir de ahí el teatro ya me conquistó y ya soy un loco del teatro. No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla. Y se respira mejor. Correcto. Pero en todo caso a lo que vamos. ¿Por qué lo hemos traído aquí a colación? Vamos a ver, el Don Juan Tenorio es una historia de redención. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Don Juan Tenorio era el mayor canalla, el mayor sinvergüenza, el mayor tal. En fin, el primer acto... Un golfo simpático. Un golfo simpático hasta que te tocaba cerca. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el caso es que Don Juan Tenorio, ya el acto final, recordemos que en el acto final se le da la posibilidad de salvarse. Y Don Juan Tenorio, los últimos versos del Don Juan Tenorio son: pues es al mundo notorio que un punto de penitencia me abre el purgatorio. El dios de la clemencia es el dios de Don Juan Tenorio. Ahí se termina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El Don Juan se representaba siempre que llegaba a Todos los Santos. Era una obra que se ponía en Todos los Santos, el 1 de noviembre. Aquí en Madrid, donde estamos, se ponía en el Teatro Español, era una tradición. Ya pues hace mucho que no lo hacen. Entonces lo ponía. Y en Estudio 1 también. Y en Estudio 1. Esta es una imagen de Estudio 1. Paco Raval. Correcto, con Paco Raval, magnífico recitador de versos. Es maravilloso. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que Don Juan Tenorio, sencillamente, se salva en el último momento, al pie de la sepultura. Los versos no los he dicho muy bien, pero espero que el público me perdone. Sí, te has... En todo caso, Don Juan Tenorio se salva al pie de la sepultura porque se arrepiente de sus pecados y va al purgatorio. Es que lo dice expresamente: voy al purgatorio y tarde o temprano se encontrará en la gloria con Doña Inés. Y nosotros espero que nos encontremos dentro de poco a tomar unos huesecillos de santo y cosas de esas. Pues en breve, en breve. La verdad es que es una maravilla, y con esa forma actual que tenía don Francisco Raval, yo he dicho Paco Raval como si le conociera de toda la vida, pero don Francisco Raval, que por cierto hace poco, no tiene nada que ver con el tema, pero es una cosa que me chocó muchísimo, hace poco no sé en qué población tenían una calle y un centro cultural, él y Asunción Balaguer, su mujer, y se lo han quitado. Me parece las cosas más absurdas que se puede hacer en la vida. No sé qué han hecho mal don Francisco Raval y doña Asunción Balaguer para que se lo quitaran. Sí, lo leí hace poco y me parece escandaloso que por temas políticos de un lado o de otro, a gente que ha representado nuestro país, nuestra cultura, y nos ha llenado tanto la vida de emociones, se les señale de esta manera, y ya una vez fallecido ya hasta me resulta cobarde. Ya. Me resulta cobarde. A mí también. Y pues vamos, significancia política han tenido muchos artistas en este país, tanto de derechas como de izquierdas, pero cada uno tiene derecho a ser de lo que quiera y que se le reconozca su labor, su trabajo y su humanidad. Así que a ver si de aquí decimos, ya sé que nosotros somos muy pequeñitos y que no nos van a hacer caso, pero acabamos con la sinrazón política y el uso del artista, y el uso del artista y de su obra para cosas políticas, que me parece ridículo. Pero me pasa igual, derechas, izquierdas, es que me da igual. O sea, al final cada uno tiene sus ideas, pero su arte y su obra es su arte y su obra, y se acabó. Si no han matado a nadie, si no han hecho nada malo. Es que si nos ponemos muy rigurosos con eso, creo que ya, por ejemplo, no podríamos ni disfrutar de las obras de Quevedo. Sí, por ejemplo. Al final vamos a terminar llamando a las calles 1, 2 y 3. Bueno, hay un pueblo de Toledo que me gusta mucho, no sé el nombre, tú como buen defensor de Toledo, que tienen puesto en las calles, calle tal, pero tienen puesto también Antigua tal, Antigua tal. Sí. No, pero lo hay en muchos, pueblos, y es que es culturalmente súper interesante. Al final vamos a dejar la política para los políticos y nosotros vamos a disfrutar de la vida, de la cultura y de todas esas cosas. Y la política para los políticos, que cobran bastante por hacerla. Bueno, ya terminamos el paréntesis, y si alguien se ha molestado, que no nos quiten el programa.
Tenía aquí anotado de la expresión ni oficio ni beneficio, que me tenías que comentar de dónde venía. Ah, bueno, pues es una expresión curiosa, vamos a ver. Cuando hablamos del ni oficio ni beneficio, una de las cosas que hacía la Hablando gente... de política. También. Una de las cosas que hacía la gente para asegurarse que, claro, tú dejas en tu testamento misas, pero corres el riesgo de que tus herederos te hagan esas misas, ¿o no? Entonces creabas una cosa que se llamaba la capellanía. ¿En qué consistía la capellanía? La capellanía consistía en apartar unos determinados bienes y decías que los rendimientos de esos bienes, con los rendimientos de esos bienes, se debía pagar una serie de misas todos los años por la salud de tu alma. Y lo que sobrase, se lo quedaba el beneficiado, que tenía el beneficio. Para que nos entendamos, yo tengo un piso y dispongo, vamos a ver, yo quiero que este piso se ponga en alquiler y que todos los años me hagan 30 misas cantadas gregorianas, con lo que sobre, pues de la renta del piso ya para este tal. Claro. ¿Y qué pasa? Y para asegurar de que efectivamente ese tal que le habías dado el beneficio lo hacía, establecías un orden de prelación, de tal forma que si fulanito no te pagaba las misas o no hacía las misas, podía ocurrir que menganito, que era el siguiente que iba, Claro. acudía al tribunal episcopal, a la curia episcopal y decía: oye, que fulanito no está pagando las misas por la tía Enriqueta. Claro. El tribunal episcopal El decía: oficio. ¿Cómo que no está pagando? Pues nada, se le quita el beneficio y se le da a este otro. Claro. Las capellanías, algunas todavía siguen vivas después de 400 años. La gran mayoría acabaron por desaparecer en el siglo XIX. Pero de ahí viene la expresión ni oficio ni beneficio. No tienes oficio, amigo, pero tienes un beneficio. Claro. Mientras que le pagues las misas a la tía Enriqueta, Tienes beneficio. efectivamente. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Una semana más. Nos vemos en 2 semanitas, que Muy nos bien, traes pues. un tema bastante chulo para la próxima vez. Pues nada, y a lo mejor hasta manazco con ponerme a cantar en el próximo tema. Bueno, pero bueno, si me traen lluvias, bienvenidas sean. Ea. Muchas gracias, Antonio. A ti, Roberto. Nos vemos. Como les dije al comienzo, hay personas que creen que los objetos pueden estar malditos. De alguno de esos objetos que llevan tras ellos historias perversas vamos a hablar un rato. No se trata de creer en ellos o no, sino al final de conocer su historia. Aunque, como dicen sabiamente los gallegos, de las meigas a verlas, haylas. Y vamos a empezar con un objeto relacionado con el presuntamente maldito Titanic. Una momia, una sacerdotisa del antiguo Egipto, conocida como la momia funesta, que ya en su viaje desde Egipto hacia Oxford parece ser que provocó la muerte de 2 personas. Pero es que después parece ser también que murieron varios periodistas, fotógrafos e incluso porteadores que entraron en contacto con ella. ¿Pero qué relación tiene esa momia con el Titanic? Bueno, como siempre, esto es un rumor sin confirmar, pero se dice que el Museo Británico se la quería quitar de encima y por eso la embarcó en el Titanic con rumbo a Estados Unidos. De hecho, rumores de la época comentan que fue rescatada e incluso hundió el barco que la llevaba de vuelta a Inglaterra. Y nos vamos a quedar un momentito más en el Titanic para hablar de una joya de la que también dicen que es maldita. Como antes, no hay pruebas de que esa joya, que era el mayor diamante azul del mundo, fuera en el barco, aunque sí de que esta joya estuvo presente en la Revolución Francesa en el cuello de María Antonieta. Después la adquirieron unos banqueros que cayeron en la bancarrota. Yo la verdad, y siempre se ha dicho que la leyenda maldita era una invención de Cartier como estrategia de publicidad, pero aún así todos los sucesivos dueños estuvieron acompañados, al parecer, por la maldición. Ahora voy a contarles la historia de un objeto que realmente es aterrador. Se trata de una pintura, de un cuadro, que dicen que lleva la muerte en el lienzo. Se llama El hombre angustiado. No se sabe ni el autor ni la fecha. Y también dicen que está pintada con sangre mezclada con pintura. Y la leyenda, la mala leyenda, indica que su autor, después de pintarlo, se suicidó. Hay testigos
que cuenta que la pintura, cuando llega la noche, emite gritos, gemidos, incluso que araña la propia tela del cuadro. La verdad que es aterrador. Y sin abandonar los cuadros, voy a hablarles no sé si ustedes han oído hablar de los llamados cuadros de los niños llorones, o sea, serie de pinturas que las creó Bruno Amadio, es un artista italiano muy interesante. Pues, después de quedar marcado por el sufrimiento de los niños en la Segunda Guerra Mundial, pues los pintó durante décadas, y la gente decía que siempre donde había un cuadro suyo sucedía una catástrofe. Y una de ellas, por cierto bastante macabra, nos narra que en 1985 se incendiaron los almacenes donde se guardaban estas obras, y uno de los bomberos aseguró que dentro de todos los locales calcinados, pues, con todos los muebles y objetos destruidos, algo inquietante parecía brillar escondido. Y no era otra cosa que el retrato de un niño llorando que miraba a los bomberos y que se encontraba perfectamente intacto. Bueno, pues espero de todo corazón que no tengan ustedes ningún objeto maldito o siniestro en casa que les quite el sueño. Si sospechan de alguno, tírenlo a la basura sin ningún tipo de arrepentimiento, ya saben, más vale prevenir. El devastador temporal que está azotando varias comunidades en España ha dejado un saldo devastador. Al menos 95 personas han perdido la vida y decenas se encuentran desaparecidas. Este evento climático se ha configurado como uno de los más trágicos en la historia reciente del país. La peor parte de esta dana ha golpeado principalmente a la Comunidad Valenciana, con la provincia de Valencia sufriendo el mayor impacto. Dentro de Valencia, el municipio de Paiporta ha sido identificado como la zona cero de la catástrofe, donde se han confirmado 40 fallecidos, incluidos 6 ancianos en una residencia. Esta gota fría ha sido clasificada como la más grave del siglo XXI en la región, comparable solo con catástrofes históricas como la Pantanada de Tous en 1982 y 1987. Desde tiempos antiguos, Valencia ha sido escenario de numerosas crecidas y desbordamientos del río Turia. Las crónicas medievales ya relataban episodios de lluvias intensas y crecidas que devastaban estructuras clave de la ciudad. Una de las primeras grandes inundaciones que se recuerdan ocurrió en 1589. En ese año, el río Guadalaviar creció tanto que destruyó el Puente de la Mar, derrumbó parte del Puente del Real y alcanzó el llano desde el Portal del Real hasta la Torre del Templo. Este hecho dio lugar a la creación de instituciones y proyectos de infraestructura, como la Fábrica Nova del Riu y la Fábrica de Mur-Sebals, que se encargarían de construir y mantener defensas en las orillas del río para prevenir futuros desbordamientos. Durante los siglos XVII y XVIII, el problema de las inundaciones continuó, evidenciando que las medidas de contención no eran suficientes. En 1651, una crecida rompió los pretiles de piedra y formó una rambla conocida como la Rambla de los Predicadores, inundando zonas urbanas y destruyendo propiedades. A finales del siglo XVIII, las crecidas seguían afectando gravemente a Valencia, especialmente en 1776 y 1783, cuando el agua arrasó huertas, destruyó edificios y afectó barrios enteros. El siglo XIX y XX también estuvieron marcados por graves inundaciones. Durante el siglo XIX, Valencia continuó sufriendo las consecuencias de las crecidas del Turia en diversas ocasiones, particularmente en 1800, 1845 y 1864. En 1897, una inundación alcanzó niveles alarmantes, afectando principalmente los barrios de Campanar, Marsalenes y el Pla de la Sairia. Inundó hogares y negocios, y dejó extensos daños materiales. A pesar de los esfuerzos por reforzar las defensas de la ciudad, las inundaciones se repetían, incrementando la necesidad de una solución definitiva. La riada de 1957 marcó un punto de inflexión. Tras días de lluvias torrenciales provocadas por una depresión atmosférica que afectó toda la región mediterránea, el Turia desbordó nuevamente, causando graves inundaciones en Valencia. Aquella madrugada del 14 de octubre, la ciudad fue sorprendida por un caudal de 2.700 metros cúbicos por segundo la primera oleada, y más tarde, una segunda crecida alcanzó los 3.700 metros cúbicos por segundo, triplicando la capacidad máxima del cauce urbano. Las aguas invadieron las calles, arrastraron vehículos, destruyeron viviendas y cobraron la vida de al menos 81 personas,
aunque fuentes extraoficiales estiman que las víctimas podrían haber superado las 300. La tragedia impulsó el conocido Plan Sur, un ambicioso proyecto de ingeniería civil que buscaba desviar el cauce del Turia hacia el sur de la ciudad, evitando que futuras crecidas amenazaran Valencia. Las obras comenzaron en 1964, involucraron a miles de trabajadores y se completaron en 1972, transformando profundamente la ciudad y previniendo potenciales inundaciones. Hoy, enfrentada una vez más a un fenómeno extremo de gota fría, la comunidad valenciana revive el dolor de las tragedias pasadas. Vivimos días de angustia, de impotencia. La naturaleza, una vez más, nos ha demostrado su fuerza demoledora. Y en estos momentos vemos la dualidad humana en su máximo exponente. Hay necesidad urgente de comida, de agua, de medicamentos. Pero también este estado conlleva que haya gente que llegue a la locura, personas saqueando casas y tiendas. Sin embargo, la ola de solidaridad cubre estos actos. Cientos de personas se dirigen a pie, con lo poco que tienen: palas, escobas, agua, alimentos, medicamentos, lo que tienen. Ayudan con lo que pueden, sin pensar en nada más que echar una mano a quien lo necesite. Hemos visto y sufrido pérdidas humanas, materiales, ancianos en asilos con el agua hasta la cintura, gente que lo ha perdido todo. Llevamos más de 200 fallecidos y cerca de 800 desaparecidos, y no hay respuestas. Como siempre en la historia de nuestro país, los únicos que estamos a la altura somos los ciudadanos. Los políticos, como es de costumbre, repiten errores y culpas. Ni todo el agua, el barro o la ruina podrá con nuestras ganas de vivir. Desde Enigmas de la Historia os enviamos toda nuestra fuerza y exigimos a todos los medios, ya sean prensa o elementos del poder, que no dejen pasar la oportunidad de contar la verdad, para que la tragedia no vuelva a devastar la vida de tantas buenas personas. Por nuestra parte es todo por hoy. Les dejamos nuestro correo en pantalla y nos vemos en una semana, que volveremos con más enigmas de la historia.